Buenos días a todos nuestros hermanitos en Cristo. Damos gloria a Dios por el regalo de podernos congregar nuevamente en torno a Él. Padre, gracias por tu misericordia, gracias por el regalo de congregarnos, gracias por el regalo de nuestras familias congregadas en torno a tu nombre, Señor. Hoy oramos para que nos permita, Señor, alabarte con inteligencia, con nuestra razón. Y asimismo oramos para que en medio de la predicación tú nos regales el estar atentos a lo que nos quieres hablar, en un corazón dispuesto a obedecer, Señor. Padre, gracias por tus siervos, gracias por la congregación y gracias por todas las herramientas que nos das en torno a ti, Señor, para que tu palabra sea revelada a nuestras vidas. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Adonai Echad, Adonai Sidkeinu, Adonai Yeshuateinu. Adonai Echad, Adonai Sidkeinu, Adonai Yeshuateinu. Escucha Israel, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios. Escucha Israel, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor es uno, es nuestra justicia, el Señor nuestra salvación. El Señor es uno, es nuestra justicia, el Señor nuestra salvación. Shema Israel, Adonai Eloheinu. Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Adonai Echad, Adonai Sidkeinu, Adonai Yeshuateinu. Adonai Echad, Adonai Sidkeinu, Adonai Yeshuateinu. Escucha Israel, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios. Escucha Israel, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor es uno, es nuestra justicia, el Señor nuestra salvación. El Señor es uno, es nuestra justicia, el Señor nuestra salvación. Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Baruch Hashem, Kibot Malchuto, Malchuto Leolam, Leolam. 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 Escucha Israel, escucha Israel, el
Señor es nuestro Dios. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios. Bendito es Él, su reino glorioso por siempre es. Bendito es Él, su reino glorioso por siempre es. Bendito es Él, su reino glorioso por siempre es. Bendito es Él, su reino glorioso por siempre es. Y en ese sentir les invito que oremos y pidamos a Dios que es tan profundo orar por Jerusalén, es tan profundo pedir por la paz de Jerusalén, es tan real para nosotros que el tiempo de Dios sea sobre Jerusalén. David dijo: si me olvidare de ti, Jerusalén, mi diestra se desmaye, mi lengua se pegue a mi paladar si no te tuviere como preferente asunto de mi alegría. Pero se refería, era como nosotros hoy, a cada promesa que Dios nos ha dado, a cada promesa que Dios nos ha regalado, en la que Él ama, en la que Él desea y en la que Él viste para su gloria. Y en ese espíritu queremos decir: Señor, ten misericordia de Jerusalén, Señor. Queremos hacer lo que hizo Nehemías cuando escuché que estaba asolada, cuando escuché que estaba quemadas sus puertas, caídos sus muros. Dice: no pude más, no pude contenerme más, y derramé mi corazón delante del Señor. Jerusalén, Jerusalén, cuánto amor siento por ti. Cuánto te recuerdo en mi corazón. Jerusalén, cuánto amor siento por ti. Cuánto te recuerdo en mi corazón. Era el lamento del apóstol Pablo. Dice: mi anhelo por Israel. Y tenía un dolor muy profundo por la incredulidad de ellos. Señor, que eso nos lleve a clamar, a pedir en una oración del Espíritu por la salvación del pueblo judío, del pueblo que es cabeza de naciones, es lo que dice la palabra. Y que nuestra intercesión sea para que reconozcan la salvación que fue derramada. Jerusalén, Jerusalén, cuánto amor siento por ti. Cuánto te recuerdo en mi corazón. Y es que tan solo al pensar en ti
presencia eterna de Dios la siento en mí. Y me quema el deseo de poder estar dentro de tus muros, Jerusalén, Jerusalén, cuánto amor siento por ti. Cuánto te recuerdo en mi corazón. Te llevaré donde quiera que vaya para estar cerca del corazón de Dios. Llevaré la vida al mundo desde Jerusalén, Jerusalén, cuánto amor siento por ti. Cuánto te recuerdo en mi corazón, Jerusalén. En mi corazón. Dice el Salmo claramente, pedid por la paz. Dice, yo me alegré con los que dijeron, a la casa del Señor iremos. Nuestros pies están pisando los umbrales de Jerusalén. Estamos en los albores, en los últimos tiempos. Estamos en el tiempo en que se ha de cumplir todo lo que el Señor ha dicho. Nuestro corazón late más fuerte, viendo cerca nuestra salvación. Pedid por la paz de Jerusalén. Sea la paz, sean prosperados los que te aman. Sea la paz. Esta semana que pasó se estaba celebrando la reunificación de Jerusalén como la capital de los judíos. Y hubo escaramuzas y nuevamente se volvió a levantar la confrontación. Por eso nosotros somos llamados a clamar y a pedir que todo esto conduzca a la revelación de Dios en medio del pueblo del Señor, en medio de los que no le conocen, en medio del pueblo que Él ha llamado para sí. Pedid por la paz de Jerusalén. Sea la paz, sean prosperados los que te aman. Sea la paz, sea la paz dentro de tus muros y tus palacios. Sea la paz dentro de tus muros. Sea la paz por
mis hermanos y compañeros. Sea la paz y por amor a la casa de Sion. Sea la paz. Por amor a la casa de Sion diré yo, la paz sea contigo. La paz sea contigo por mis hermanos y compañeros. Sea la paz y por amor a la casa de Sion. Sea la paz, sea la paz dentro de tus muros y tus palacios. Sea la paz dentro de tus muros. Sea la paz, sea la paz, sea la paz. Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Sea la paz con vosotros, sea la paz con vosotros, sea la paz con vosotros, que con vosotros siempre, siempre esté la paz. Dice, por amor a la casa de Dios, Shalom sea contigo, la paz de Dios sea contigo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si estamos reconciliados con Dios, entonces es muy fácil decirle a mi hermano paz. Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Sea la paz con vosotros, sea la paz con vosotros, sea la paz con vosotros, que con vosotros siempre, siempre esté la paz. Pedimos paz para el mundo, cantamos paz para el mundo, que nuestra vida sea gloriosa. Yo te saludo, la paz sea contigo. Pedimos paz para el mundo, cantamos paz para el mundo, que nuestra vida sea gloriosa. Yo te saludo, la paz sea contigo. Te alabaré con mi corazón en la congregación, en compañía de los rectos. Te alabaré, Señor, porque gloria y hermosura son tus obras y maravillas. Las obras de tus manos son verdad y juicio. Santo y temible es tu nombre. Te alabaré con mi corazón en la congregación, en compañía de los reyes.
te alabaré, Señor, porque gloria y hermosura son tus obras de manos. Las obras de tus manos son verdad y juicio. Santo y temible es tu nombre. Gloria a Dios. Gloria y poder a nuestro Dios. Gloria y poder a nuestro Dios. Gloria y poder a nuestro Dios. Para siempre, aleluya. Gloria y poder. Gloria y poder a nuestro Dios. Gloria y poder a nuestro Dios. Gloria y poder a nuestro Dios. Para siempre, aleluya. Omnipotente, todopoderoso, bendito seas para siempre, aleluya. Omnipotente, todopoderoso, bendito seas para siempre, aleluya. Gloria y poder a nuestro Dios. Gloria y poder a nuestro Dios. Gloria y poder a nuestro Dios. Para siempre, aleluya. Omnipotente, todopoderoso, bendito seas para siempre, aleluya. Omnipotente, todopoderoso, bendito seas para siempre, aleluya. Para siempre, aleluya. Para siempre, aleluya. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu escudo. Gózate delante del Señor, porque Él es tu escudo. Él es tu escudo. Él es la roca. Gózate delante del Señor, porque Él es tu roca. Gózate delante del Señor, porque Él es tu roca. Él es tu roca. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu escudo. Gózate delante del Señor, porque Él es tu escudo. Él es
gózate delante del Señor. Gózate delante del Señor. Y te alegrarás en el sitio que el Señor te dijo. Vamos delante de Él. Haré un altar para ti, con sacrificio de alabanza, con júbilo y danza. Yo cantaré a Jehová. Que descienda el fuego, que descienda el fuego, que descienda el fuego de Dios. Alabanza, con júbilo y danza, yo cantaré a Jehová. Que descienda el fuego, que descienda el fuego, que descienda el fuego de Dios. Que descienda el fuego, que descienda el fuego, que descienda el fuego de Dios. Que descienda el fuego, Señor, consume con tu Espíritu, Señor, madera que no hojarasca, Señor. Padre, aquí estamos para tu gloria y para tu honra, dándote honor, dándote alabanza, descansando nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, y diciendo, oh Dios, queremos, Señor, es un gemido, es un lloro, es un anhelo, es un amor por ti, Señor. 24 horas nos hagas espirituales, Señor, por tu gracia. Cristianos piadosos, creciendo, Señor, en la gracia del Señor. 24 horas, 7 días a la semana, Señor. En todo este tiempo, en todo este año y todos los años que nos restan, Padre, pedirte perdón por nuestra ignorancia acerca de la comunión contigo. Pedirte perdón, Señor, porque muchas cosas han sucedido por no tenerte en primer lugar. Solo oramos y decimos, enséñanos qué es que tú estés en el trono de nuestras vidas. Enséñanos que tú seas, oh Dios, el Señor, el centro de nuestra alma, el centro de nuestro cuerpo y el centro de nuestro espíritu. Dice tu palabra, quitando toda contaminación de carne y del espíritu, y que yo sea para ti templo del Espíritu Santo, y que todo lo que irradie en mi ser interior sea la gracia tuya, Señor, el perdón, el amarnos, el respetarnos por tu gracia, Señor. Oro por aquella persona que está por primera vez, oh Dios, viendo. Solamente oro y digo, Señor, dale la gracia de entender la vida del Espíritu. Dale la gracia de ir a la Biblia de día y de noche. Dale la gracia de orar, que es hablar contigo. Dale la gracia que seas tú ocupando el primer lugar de su vida, de su casa, de su iglesia, hogar, Señor. Asimismo oro por los que ya hemos creído. Vuélvenos en amistad contigo. Vuelve a ser el centro de nuestros corazones, de nuestra alma, cuerpo y espíritu. Pedimos perdón, Señor, y seguimos orando. Tú seas coronado en todo nuestro ser. Tú, quitando toda practicidad, quitando toda idolatría que se ha llegado por el polvo del camino, por las circunstancias, por nuestra carne, por nuestra ignorancia, por todo lo que se ha dado, Señor. Pero tú has sido fiel, has regalado tu palabra, has dado el ministerio del Espíritu. Y aquí estamos por tu gracia, adorando, alabando y glorificando a nuestro Dios, Señor, grande y poderoso. Familia, buenos días. Nuevamente, día sábado de
del mes de junio. Invitarles a cada uno de ustedes que recuerden que nos interesa sobremanera el espíritu de la predicación. No tome partes aisladas, es un todo. ¿Bajo qué luz estamos hablando? Bajo la luz del Señor, bajo el caminar del Señor. Estamos hablando bajo la perspectiva de ese anhelo que tenemos que el Señor sea soberano sobre su iglesia. Entonces alguien diría, pero es que Él lo es. Digo, sí, es cierto que Él lo es, pero Él tiene total realidad en aquellos que, dice, lo reconocen. De hecho, el Señor habló diciéndole a los fariseos, a los escribas y a toda esta gente, el reino de Dios, dice, está entre vosotros. Lo que quería decir es que solamente en el corazón del hombre se puede manifestar el reino de Dios para que luego el reino sea exteriormente manifiesto. Si no es de esa manera, si esperamos que el reino esté afuera para que sea manifiesto en nosotros, entonces perdemos la esencia del reino. Porque el Señor vino fue a los hombres. El Señor no vino absolutamente a conglomerados y mucho menos vino a sistemas. Y esto es bastante real de lo que nosotros estamos tomando en el Evangelio de Juan. Mire, yo quiero ser muy claro, y es que el fundamento que dice el apóstol Pablo, en 1 Corintios 3:11 es: ninguno puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo mismo es el fundamento. No es en realidad, y aquí vemos muchas otras cosas que están alrededor, ¿cierto? La nación elegida, el tiempo del cumplimiento, el anuncio, muchas cosas que no se pueden volver garantía. El Señor no puede ser competido por absolutamente nada. La exclusividad de Cristo es total. Y esto tiene que ser de verdad para nosotros una directriz muy clara. Cuando uno pierde esa directriz, es decir, cuando uno pierde ese fundamento, todo se desestabiliza. Yo lo digo desde el punto de vista, y estamos en Juan capítulo 8 y vamos a pasar a 9, y hoy voy a tratar de abarcar un poquitico, porque el mensaje va dirigido al anhelo que tenemos que Dios se mueva. Voy a tratar de abarcar 9, 10 y 11 dentro de lo que quiero exponer, que es el deseo que tiene Dios de restaurar todas las cosas y hacerlo con un pueblo que se disponga. Pero también el deseo que hay en nosotros, que Dios cumpla sus promesas, conforme Él lo ha dicho. Yo he tenido, y lo digo personalmente, mucha desazón en la actividad, no en la actividad de los demás, bueno, en la actividad de los demás algo, pero en mi actividad propia. A veces digo, Señor, de verdad que me siento como tan fuera de foco en algunas cosas que necesito tener más certeza en ti. Y por eso ese anhelo nos impulsa a dar tal centralidad al Señor que todo tenga que estar bajo su luz. No hay lugares reservados. Y yo sé que dentro de todos esos pasajes vemos lo hermoso. Dicen, muchos creyeron en Él. Y habla de los que lo aceptaron, de los que lo recibieron. Pero también habla de que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Dice, porque solamente el corazón sensible le puede acceder a Él.
Y Él se quería mover, el Señor se quería mover. Pero no puede ser, y yo quiero que tengas muy claro, no puede ser de otra manera. El versículo de Juan 8:12 es fundamental. El versículo de Juan 8:12 es fundamental. Cuando dice Jesús, yo soy la luz del mundo. ¿Sí? Dese cuenta, o sea, el que Él sea la luz, evidencia las cosas en verdad, evidencia las cosas, una expresión que tiene el apóstol Isaías, el profeta Isaías, es que dice que la gente palpa a mediodía, palpan la pared como ciegos. Y esto es lo que vamos a ver en capítulo 9. Jesús debe ser aceptado como fundamento, es decir, como el que sostiene toda declaración. Jesús debe ser aceptado como el que le da la consistencia. En Colosenses lo que dice, en Él subsisten todas las cosas. Una versión que yo leía, no recuerdo qué versión es, habla que dice, en Él tienen coherencia todas las cosas. Y este es el oficio de Él, este es el oficio de la luz. Dice, y la luz de Él es la luz de la vida. Lo contrario, dice, nos lleva a fraccionar nuestro mundo. Hay una enfermedad psicológica que se llama fragmentación. Fragmentación. Y otros también hablan de la bipolaridad, ¿sí? Pero la Biblia lo llama tinieblas. ¿En qué consisten estas tinieblas? Tomar las cosas por sí mismas y tomar las cosas por partes. Entonces, de esa manera, nosotros buscamos razón en las cosas, buscamos un árbol es hermoso. Y yo doy gracias a Dios por los árboles, y uno mira el árbol y dice, wow, esto es genial. Pero si miramos el árbol por sí mismo, entonces realmente va perdiendo sentido. Cada vez que nos alejamos más del árbol, va perdiendo sentido. Y cada vez que nos acercamos más al árbol, va perdiendo sentido. Por eso la gente convierte al sol en el dador de la vida, porque calienta la tierra. Por eso la gente convierte a la luna, dice, en una dirección. Dice hay un calendario solar y hay un calendario lunar. Y lo mismo las estrellas. Por eso dice el Señor, ten cuidado que mires al ejército del cielo y te inclines a Él y lo adores. Y en Isaías dice, en Jeremías dice, pregúntenle entonces a sus agoreros, a todos los que hablan, a ver si ellos les van a responder. Dice, pero es que no hay respuesta. ¿Por qué? Precisamente porque solamente en Jesucristo las cosas subsisten y tienen razón. Entonces, la aceptación de Jesucristo como el que evidencia las cosas, como el que muestra las cosas, como el que señala las cosas, dice, le da coherencia a toda verdad. Por eso, y estamos hablando en estos días, por eso los testigos de Jehová tropiezan. ¿Por qué? Dice, porque Jesús no es su luz. Usan el nombre de Jesús, pero Jesús no es su luz. Y sus verdades, sus afirmaciones son sesgadas, ¿cierto? Y terminan ellos mismos confundidos. Ellos tienen hoy la osadía de decirse cristianos. Igual, los católicos, igual, los mormones hablan de un Jesucristo, pero desvirtuado. No permiten que Jesús los ilumine, sino ellos se imaginan a Jesucristo. Por eso,
cuando yo predico sobre el supuesto de Juan 8:12. Yo predico sobre el supuesto, es decir que este es el punto de partida, que Él tiene la luz, Él es la luz. Por eso dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice, y nadie, excluye absolutamente todo, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ahí está esa coherencia que estoy diciendo. Solamente en la luz podemos entender todas las cosas. Por eso la gente pelea por las cosas. Dígame, alguien dice, ¿es importante una casa? Sí, es importante una casa. ¿Es importante un trabajo? Sí, es importante un trabajo. ¿Cierto? Pero por sí mismas esas cosas no son importantes. ¿Dónde hayan coherencia eso? En Jesucristo. Ahí subsisten todas las cosas. Y lo digo con la autoridad de la Biblia, porque dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Pero la afirmación más severa que hace aquí es la luz de la vida. La luz de la vida. Y esto para mí es fundamental, porque cuando Jesucristo no puede ser aceptado como fundamento, entonces todo se vuelve contradicción, todo se vuelve contradictorio. Así esté tocando una estufa caliente, así esté haciéndome daño, todo se vuelve contradictorio. Dice, ¿por qué? Porque las tinieblas y la muerte inundan la vida de una persona. Esto me parece muy delicado, Por eso la centralidad de Cristo es total. Y yo quiero que avances conmigo porque estábamos hablando en capítulo 8 de los que creyeron en Él, en el verso 30, de los que creyeron en Él, pero el Señor les dice, verso 31, deben permanecer en mi palabra, ¿cierto? Deben seguirme a mí, deben caminar conmigo, su senda debe ser la mía, ¿cierto? Entonces, creer y permanecer y seguir y vivir. Sí, no es solamente creer. ¿Por qué? Porque si Él es el fundamento para el creer, también es el fundamento para el vivir. Por eso es la luz de la vida, ¿entiendes? Por eso es la luz de la vida, no es por otra razón. Sé por qué. Donde está Él, está la vida. Y si no está Él, pues no está la vida. ¿Qué es el infierno? Un lugar sin el Señor. ¿Ya? Esto es. ¿En qué se convirtió el templo cuando el Señor lo abandonó? Dice, solamente en un juicio. Cuando el Señor abandona el templo y llora sobre Jerusalén, dice, no conociste el tiempo de tu visitación. ¿En qué llega a convertirse ese templo? Dice, en desolación. En desolación. Y hoy se quiere construir nuevamente el templo. Y algunos se emocionan diciendo, ya están los planos del templo. Y aún cristianos dicen, uy, se va a construir el templo. Pero esto no es lo que la Biblia nos anima. En la perspectiva del Señor dice que la construcción del templo dará la entrada al anticristo. Es lo que nosotros sabemos. Es lo que nosotros hemos leído. Por eso, de la misma manera, en el Antiguo Testamento, el Señor en el libro de Ezequiel dice, se va retirando del templo. Y dice que escribió sobre el templo y Cabot, la gloria del Señor se ha ido. ¿Sí? Es decir, la presencia del Señor ha abandonado este templo. Por eso es muy importante entender, estoy hablando capítulo 8, verso 30, que los que creen, y en su creer está el fundamento que es Jesucristo, deben vivir como fundamento Jesucristo. ¿Ya? Y yo no estoy hablando nada fuera de la doctrina. Lo que pasa es que en el caminar hay cosas que van cobrando importancia. Y esas cosas que van cobrando importancia nos van entreteniendo. Y nos vamos estacionando
y nos vamos fosilizando y nos vamos estancando y nos vamos acomodando hasta que viene alguien y nos desacomoda. Y ese que nos desacomoda es la vida. Ese que nos desacomoda es la vida. ¿Ah? ¿Por qué? Porque Él dice que necesita que nosotros tengamos una senda que vaya resplandeciendo. La senda de los justos va en crecimiento. Alguien decía, hoy más que ayer, mañana más que hoy. Si yo no tengo esa senda, seguramente algún día yo me quedo contento con mis vestiduras. Porque según las vestiduras son, según los títulos, es decir, las vestiduras son los títulos, los nombres, las vestiduras son la formalidad. Así se ha hecho, así nos vamos acomodando y perdemos la dinámica. Por eso, en capítulo 9, terminemos el capítulo 8, que quiero recordar un poquitico en ese sentido. Versículo 37 dice, sé que soy descendiente de Abraham. ¿Sí? Pero en el 39 dice, si fueseis hijos de Abraham. Entonces hay una diferencia entre ¿qué engendra el Señor? Hijos. ¿Y qué engendra la carne? Descendientes. ¿Cierto? Sé que soy descendiente de Abraham, pero no son hijos de Abraham, son hijos del diablo. Eso es lo que dice en el resto del capítulo. Dice, porque los deseos del diablo quieren hacer. Dice, Abraham, dice, es de una simiente. Abraham es de una simiente. ¿Sí? Y yo hablaba de esto, es que los hijos son por filiación. La filiación es carácter, por carácter. Por eso leí Romanos capítulo 9. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre los descendientes y los hijos. Hay una diferencia entre los descendientes y los hijos. ¿Cuál es mi idea? Que los hijos permanecen en la casa. Digo yo, del versículo 35, el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda en la casa para siempre. Y el Señor le dijo a los descendientes que eran esclavos. El Señor le dijo a los descendientes que eran esclavos. Les dijo, sean hijos. Y el hijo es por filiación, por carácter. Dice, por identificación. Y esto es lo que nos muestra el capítulo 8. Y yo hago esta diferencia, dice, porque muchos presumen nosotros los cristianos, los que no somos judíos, los que no tenemos ascendencia judía, decimos que somos gentiles, y como gentiles pues no tenemos genealogía, pero muchos no tienen genealogía, pero tienen tradición. Y esa tradición les hace a ellos confiar en que están en lo que es. Pues bien, yo no quiero descalificar a nadie. Lo que quiero decir es que los israelitas no están desechados, pero deben creer lo que el apóstol Pablo dice. Digo pues, ¿ha desechado Dios a Israel? De ninguna manera. Solo que el apóstol Pablo dice, yo mismo soy israelita, de la tribu de Benjamín. Dice, pero siendo israelita, según la carne, siendo descendiente, debí creer. ¿Sí? Es lo que dice el apóstol Pablo. ¿Entiendes? Entonces, pues, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Mucha. ¿De qué sirve? Dice, mucha. Dice, pero no sirve de nada si no pones el verdadero fundamento. Esto es lo que quiero decir. Por favor, no importa en este momento qué tipo de tradición tengas.
Sí, porque yo no puedo descalificar a esta persona, no puedo descalificar a nadie. Dios es el que conoce a los que son suyos, yo no. Yo simplemente trato de ser lo más armónico con todas las personas. Pero cuando no hay un verdadero fundamento, tiene que haber disensión. ¿Ya? Y esa disensión no es conmigo. El domingo decíamos, es una cuestión de simientes. Una simiente se opone a otra. Juan 16 es lo que nos regala. Dice que llegará el momento en que ustedes serán entregados y alguno pensará que si los mata está rindiendo servicio a Dios. Y uno dice, ¿cómo puede llegar una persona a esos términos? Y digo, sí puede llegar. Sí puede llegar a esos términos. Dice, ¿por qué? Dice, porque aquí lo estamos viendo. No es por ser descendientes, que son hijos de Abraham, sino por la fe. Por eso dice en Isaac te será llamada descendencia. ¿Quién era Isaac? El de la promesa. Por la promesa será llamada la descendencia. Por eso yo quiero, si eres descendiente de Israel, la paz sea contigo. Es decir, Jesucristo llene tu corazón. ¿Ya? Esto no es que nosotros nos lo inventemos. La Escritura dice que solamente tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Entiendes? Entonces, retomo, si eres descendiente, gloria a Dios, ¿cierto? Pero, dice, debes por la fe ir a la luz para, dice, seguirlo a Él y tener la luz de la vida, ¿cierto? Si no eres descendiente, pero tienes una tradición, bien, pero dile al Señor que no sea la tradición tu fortaleza, sino que sea la luz de la vida la que te hace ser firme en tu doctrina, no en tu doctrina, sino en la doctrina del Señor. El mismo Señor Jesucristo dijo, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Imagínense, si el Señor decía eso, entonces no me vengas a tomar la doctrina como un casco y como un escudo. Son cosas que uno ve ahora de manera risible. Es delicado, pero de manera risible, como en estas protestas ahora se inventaron escudos, ahora cogen tapas de caneca y se las ponen acá y uno los ve y uno dice, así son los inventos de los hombres. Lo que tiene a la mano le sirve de escudo y le sirve para defenderse. Esto es muy delicado, muy delicado. Porque la luz es la luz de la vida. Entonces la aceptación de este fundamento le da coherencia al resto de las cosas. Si tú no aceptas este fundamento, mira, la vida cristiana no tiene otro sentido. La vida cristiana no tiene el sentido de buenas costumbres. La vida cristiana no tiene el sentido de salud. La vida cristiana no tiene el sentido de prosperidad. La vida cristiana no tiene ese sentido. Porque el Señor nos ha puesto a iluminar donde estamos. ¿Y qué si te tocó un país comunista? ¿Y qué si te tocó un país no del tercero, sino del cuarto mundo? No un país en vía de desarrollo, sino un país en vía de subdesarrollo. Venezuela estuvo en la cúspide del desarrollo en Sudamérica. Era uno de los países donde se vivía mejor en desarrollo. ¿Y qué es hoy? Un país en subdesarrollo. Y están acabando con lo que queda, ¿cierto? No importa. Me refiero a que ese no es el sentido del Evangelio. El sentido del Evangelio es, dice, la verdad. El sentido del Evangelio es la luz. El sentido del Evangelio es la vida, donde quiera que estemos. Donde quiera que estemos. Y en eso sí, si usted me pregunta, los venezolanos deberían estar allá clamando por su país, luchando por su país, no contra el gobierno, sino luchando por su país. Orando por su país y brillando en su país. No tengo nada con ellos,
De hecho, hay muchas personas muy corteses que me han servido y yo les he podido servir. Y doy gracias a Dios, les amo, pero cada loro en su estaca. Y eso es válido para los colombianos en Estados Unidos, eso es válido para los colombianos en Europa, eso es válido para todo el mundo. Nuestro país debe ser construido por nosotros, no es ir a vivir a un mejor lugar. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que hacemos el lugar. Por eso el Señor quería moverse. Pero el rehusar, y esto es muy delicado, el rehusar la luz, entonces le hace perder a uno la perspectiva de todas las cosas. Cuando tú rehusas la luz, repito, esto es la introducción para poder arrancar con el capítulo 9. El rehusar la luz me hace perder la perspectiva de todas las cosas. Si en este momento apagamos la luz de aquí del auditorio y entramos a una persona y lo ponemos a palpar, esa persona va a decir, esto es tal cosa, esto es tal cosa, esto es tal cosa. Si es algo frío, entonces dice, esto es como de así, esto es como... Y terminará simplemente tomando el forro del piano, dice, esto es una cobija. Y ya, porque para él esa es su verdad. Pero cuando se enciende la luz, ¡guau!, se ve... ¿Puedo contar una anécdota? Le preguntan a un hombre, ¿qué diferencia hay entre un sanitario y un piano? Y dice, no sé. Y dice, bueno, entonces no lo invito a mi casa porque de pronto se me orina en el piano. ¿Sí? Porque su desconocimiento lo llevará a hacer cosas garrafales. Entonces, rehusar al Señor nos lleva a perder la perspectiva de todas las cosas. Ahora, el Señor viene a encender esa luz en la oscuridad. Y el capítulo 9 es precisamente esto. Capítulo 9, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Sí se da cuenta? Para que haya nacido ciego. ¿Quién tiene la culpa? Ahora, no es que el ciego no fuera pecador, no es que no fuera consecuencia del pecado, no es que, no, y eso está muy aclarado. Muchas veces el Señor hizo la claridad que el pecado ha traído sufrimiento a este mundo. Ser ciego de nacimiento es sufrimiento, ¿cierto? Pero la pregunta de los discípulos es bastante superficial. ¿Quién directamente tuvo la culpa? ¿Quién directamente tuvo la culpa? Cuando nace un niño con defectos, siempre se mira cómo es el papá, cómo es la mamá, y tratamos de científicamente dar muchas respuestas. Cuando Nick Bujisi cuenta su testimonio, dice que su mamá tuvo monitoreo todo el tiempo y solo se dieron cuenta que no tenía brazos ni piernas cuando nació. Pero de resto no se habían dado cuenta. Hoy es una de las razones para el aborto, cuando hay malformaciones congénitas, cuando hay estos problemas. ¿Por qué? ¿Por qué se suceden esas cosas? ¿Sí? Entonces alguien dice que fue este medicamento, miren, nosotros conocemos personas y sabemos de personas y cuentan estas personas que en el vientre de su mamá fueron atentados, pero no pudieron matarlos. Y hoy son personas perfectamente normales por medicamentos que se tomaron para abortar o por intentos que se hicieron para abortar. Y estos bebés nacieron. ¿Sí? Otros sí fueron dañados. Pero lo que aquí se pregunta es algo muy superficial. ¿Por qué se pregunta eso tan superficial? ¿Sí? ¿Por qué? Es la realidad en que todos nosotros vivimos, ¿cierto? Y esta es la mentira que todo lo que tú haces lo vas a pagar. No, esto no es realidad en este lugar.
¿cierto? Muchos mueren, dice, y no cancelan aquí toda la deuda. La van a pagar, pero más allá, ¿sí? Pero no aquí. Tengan mucho cuidado con ese pensamiento, el pensamiento de premios y recompensas. Alguien me decía, ay, que Dios le dé lo que merece. Yo, ay, no, por favor, no me dé eso, no, que no me dé lo que merece, que me dé misericordia, no lo que yo merezco. Porque si me diera lo que yo merezco, Dios mío, no. Alguien decía, es que usted se merece. No, esto es gracia, esto es amor, no nos ha pagado conforme a nuestras faltas, conforme a lo que somos nosotros. ¿Ya? Que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso esta luz verdadera viene a un mundo fraccionado. Esta luz verdadera viene a un pensamiento tan superficial. ¿Sí? Una de las causas de la ceguera normalmente se dice que son las enfermedades venéreas, ¿sí? Que eso produce o lepra o ceguera o mutilaciones en el cuerpo, ¿cierto? Que las enfermedades venéreas, sí y no, puede ser y no puede ser, afecta y no afecta, claro que afectan muchas cosas. Sí, Señor, claro que afectan muchas cosas. Pero lo que ellos estaban preguntando era dentro de su mundo fraccionado. ¿Sí? Ahora, el Señor lo toma desde la perspectiva de la luz. ¿Qué dice la luz? ¿Sí? Porque algunos tendrían la doctrina de entonces en realidad el sufrimiento no es causado por el pecado. Sí es causado por el pecado, pero no directamente en el caso del ciego. Pero el Señor les llama más bien a mirar la luz y esto es lo que muchos de nosotros tenemos que zanjar en la luz. Es decir, resolver en la luz. ¿Qué tenemos que resolver? Respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres. Es que él no era pecador. Claro que era pecador. Es que sus papás no eran pecadores. Claro que eran pecadores. Pero desde la perspectiva del Señor, desde la luz del Señor, dice, no vean las cosas tan superficialmente. Dice, la luz dice que las obras de Dios se pueden manifestar en Él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz, se da cuenta que vuelve a nombrar, dice, luz soy del mundo. Yo soy la luz del mundo. ¿Qué vengo a decirles? Dice que el asunto aquí no es el pecado. El asunto no es la superficialidad de la desobediencia del hombre, sino de la gracia que les es manifiesta a ustedes. Esto es solamente un instrumento para que se manifieste la gracia de Dios para con los hombres. Esto es bastante importante y por eso decía yo que muchos tenemos que resolver eso delante del Señor. Porque nosotros pensamos que el ciego es más culpable que nosotros. En nuestro mundo de tinieblas, en nuestro mundo fragmentado, creemos que el ciego es más culpable que nosotros. Y creemos que tiene más desventaja que nosotros, que está en desventaja con nosotros. Y nos acercamos al Señor en esa perspectiva. ¿En qué perspectiva nos acercamos al Señor?
Dice, en la perspectiva de las tinieblas y de nuestro mundo sesgado, ¿cierto? Pero el Señor no vino a nosotros por nosotros mismos, sino vino a pesar de nosotros mismos. Esa es la luz. Esa es la luz que vino a pesar de nosotros mismos. ¿Ya? Esto es demasiado importante. Entonces muchos tienen problemas con que Dios los perdone. Es el mismo caso. Muchos tienen problemas con vivir en el perdón y otros tienen problemas con que yo no he hecho nada. con que Dios debe estar agradecido porque yo vine a la reunión. No, ni una cosa es cierta ni la otra es cierta. Él vino, dice, para que las obras de Dios se manifiesten en nosotros. A pesar de nosotros, dice, se manifiesten en nosotros. Y esta es la perspectiva del Evangelio. Por eso el Evangelio no es para más pecadores o menos pecadores. El Evangelio es para los hombres. Dice, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Sin embargo, nosotros lo tomamos desde la perspectiva de nosotros y abrazamos el Evangelio desde la perspectiva de nosotros. Y yo conozco personas que queremos vivir por merecimientos. Quiero presentarle a una persona que quería vivir y quiere vivir a veces todavía por merecimientos. ¿Sabe quién es esa persona? Creo que tengo derechos, creo que me pertenecen las cosas y no me doy cuenta. Dice que lo que debo buscar es que las obras de Dios se manifiesten en mí. ¿Ya? Cuando yo pierdo de vista esta luz, que las obras de Dios se manifiesten en mí, esta es la luz que el Señor está diciendo, que el Señor nos hace objeto de su manifestación. A esta luz es que me estoy refiriendo, a esta vida es que me estoy refiriendo. Cuando yo pierdo de vista esto, entonces, dice, me cierro al entendimiento tanto de mi mundo, pensando que pecó o sus padres, y por eso nació ciego. Y entonces comienzo a darle explicaciones. ¿Se da cuenta lo que es no tener la luz? Buscar explicaciones en la enfermedad de un hombre, buscar explicaciones en él, en su papá, en su mamá, en esa nación. Por eso yo no estoy muy de acuerdo con el folclore. No me digan que porque somos colombianos nosotros tenemos el ritmo en la sangre. Entonces yo tendría más la circulación, porque yo no tengo ritmo. Sí, sí. Pero hay un chico que tiene un ritmo natural, ¿sí? Y puede estar haciendo lo que sea, pero no pierde el ritmo, y se agacha, se sube, se rasca y no pierde el ritmo. Pues, eso es de él, ya. Pero no por ser colombiano, ni por ser colombiano de pura raza y amar a su tierra como a su mamá. No, simplemente es algo que busca la manifestación de las obras de Dios. La manifestación dice que las obras de Dios se manifiesten en él. Por eso, si yo vengo a la luz, yo debo buscar esto, que las obras de Dios se manifiesten en mí. Esta debe ser mi perspectiva. No debe ser mi perspectiva que nací ciego, que probablemente fue que pequé yo, tuve un mal pensamiento en el vientre de mamita, de papito. Tal vez fue porque soy nacido de fornicación, porque soy. No,
No, no, no, no, no. Explicar las cosas desde mi perspectiva me pierde en un mundo que no tiene explicación. El sufrimiento no tiene explicación. Dice la canción, Down les dio su nombre por un cromosoma de más. Dice, y a otros les señaló nacer de otra manera. Y dice, pero, y no me puedo explicar por qué suceden esas cosas. Pero cuando uno entra en la perspectiva del Señor, ya no entra en un mundo fraccionado, sino viene a la luz. ¿Cuál es la luz? El Dios que se aparece para manifestar las obras en mí. Entonces, esto es totalmente diferente. Esto abre el panorama, dice, a una vida cualquiera que sea. No es conforme a nosotros, sino es conforme a Él. Y por eso el Señor es tan elemental. Escupió en tierra, verso 6, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. El Siloé es enviado, o sea, el Siloé es enviado. Dice ahí mismo en el verso 7 que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¿Ya? Siloé es enviado. Enviado es el Señor. Enviado es el Señor. Yo soy el enviado, el que te da la vista. No solo lavarse en el estanque de Siloé, sino con la saliva del enviado, Él es, dice, con la saliva del enviado, Él es sanado. Se necesitó la saliva del enviado. ¿Se da cuenta? Ahora, el punto es este. Dice que el Señor, de la manera más sencilla, quiere manifestar sus obras en nosotros, independiente de quiénes seamos, independiente de quiénes nosotros hayamos sido. Si somos ciegos, si fue culpa de nuestro padre, si fue culpa de nuestra madre, no es lo relevante aquí. Lo relevante aquí es no la explicación del mundo en que estamos viviendo, sino lo relevante aquí es la luz de Dios que se manifiesta para que las obras de Dios sean hechas en nosotros. Esto es lo importante del Evangelio, ¿entiende? Esto es otra perspectiva del Evangelio, por eso el Señor los ve a ellos superficialmente, tratando de explicar. Y esta era la explicación que daban los judíos para muchas cosas, y ciertamente había consecuencias en la mala conducta de un hombre borracho, un hombre obeso puede engendrar hijos con tendencias, con muchas tendencias, un hombre diabético, eso es real, pero no es la perspectiva del Señor. ¿Qué es lo que el Señor se propone con este mundo caído? Manifestar sus obras, y esto es el Evangelio. Los judíos decían, sí, es por esto y esto y esto. Y en eso se les convirtieron las manos lavadas, los pies lavados, la cabeza lavada, la purificación de los vasos. En eso se le convirtió, no fue el sentido de ser un pueblo para el Señor, para que el Señor pudiese, para que todo el sentido de los lavamientos y de todo esto era apartarse para el Señor, para ser instrumentos útiles. Dice, si alguno se aparta de estas cosas, será instrumento útil para él. ¿Cierto? Dios puede remendar una vasija, pero lo mejor es que esta vasija se deje moldear, no que se rompa. ¿Cierto? Y yo sí creo que la mejor decisión es seguir a Dios sin más. La mejor decisión es seguir a Dios sin tener que haber sido guerrillero, secuestrador. Lo mejor es seguir al Señor. Cuando tú escuches, entiendas y veas que es razonable, síguelo, ya. No necesitas probar nada.
A los jóvenes les digo, no necesitan probar nada, no hay nada que probar. Pregúntele a los que vienen de allá, pregúntele a los que hicieron eso. No se gaste la vida en eso. Póngale mucha atención, póngale mucha atención. Entonces, la luz del Señor viene a que las obras de Dios se manifiesten en nosotros, ¿cierto? Y esta es la razón del Evangelio. ¿Entiendes? Esta es la razón del Evangelio. A un mundo que está sufriendo y adoleciendo. Bueno, aquí es de ceguera, ¿no? A un mundo que está sufriendo y adoleciendo de tantas cosas tan horribles. La luz del Evangelio es que las obras de Dios se manifiesten en él, ¿cierto? Pero hoy tenemos una predicación que explica, y la iglesia se ha hecho de consejeros, la iglesia se ha hecho de mire, yo doy gracias a Dios por las casas de rehabilitación que hay y que tienen tendencia cristiana pero querido, ellos se han apoyado mucho en la psicología, y hablan de la desintoxicación y de muchas cosas. Perdóneme, yo al endemoniado gadareno no lo vi desintoxicado, yo lo vi después sentado en sus cabales, sentado, vestido y en su cabal juicio, escuchando al Señor y queriendo ser misionero. ¿Qué es eso? Que faltaba la luz de la vida, pero nosotros nos hemos enredado en la explicación de las cosas. Y hoy la doctrina se ha convertido en la explicación de las cosas en vez de el respaldo, dice, al mundo de revelación que tiene el Señor para nosotros, ¿cierto? Y explicamos el Evangelio de manera terrenal y terrenalizamos el Evangelio y creemos que tenemos que ir a los drogadictos, a las prostitutas y a los ladrones, porque ellos sí necesitan, y a los ricos ir y pedirles que nos ayuden para hacer la obra de Dios. ¿Quién dijo eso, hermano? Si la Biblia trata a los ricos como miserables, como los que van a aullar. Si la Biblia trata a los satisfechos como los que van a dice, ay de vosotros los que estáis satisfechos porque después, y esa es la explicación que nosotros tenemos del mundo, del Evangelio. Claro, si nos predican un Evangelio en esas condiciones, nosotros ya sabemos de lo que nos están hablando. Están hablando, dice, pero eso es un sermón desde las tinieblas. Decía un hombre sumergido en tinieblas, yo no quiero oro en el cielo, yo lo necesito acá. Ese hombre estaba sumido en unas tremendas tinieblas y tiene dinero el que quiera y tiene plata la que quiera. ¿Por qué? Porque está viendo el Evangelio desde su mundo fraccionado. ¿Quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? Lo mismo es del que tiene ventajas. Ah, no, yo tengo ventajas porque es que yo he trabajado y porque yo soy y porque yo tengo. No. La luz del Evangelio pone a todos los hombres solo en una perspectiva, que las obras de Dios se manifiesten en él. Por eso, mira lo delicado de esto. ¿Por qué Dios no puede manifestarse con tanta libertad en medio de nosotros hoy? Precisamente porque no estamos desde la perspectiva de Él, sino estamos desde la perspectiva de nosotros. No estamos desde la perspectiva que las obras de Dios se manifiesten en nosotros, sino que Dios nos arregle nuestro problemita. ¿Cuál es nuestro problemita? Nuestro problemita es ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? Por eso el Señor aclara en el Evangelio de Lucas, dice, ¿ustedes piensan que son más pecadores aquellos que les cayó la torre sobre la torre? No, aquellos sobre los cuales cayó la torre de Siloé, ¿ustedes creen que son más pecadores? Dice, no. ¿Se cree que son más pecadores aquellos que Herodes, creo que dice, Herodes mezcló su sangre con los sacrificios? ¿Se cree que son más pecadores? No, por favor,
lo que yo los llamo es a ver, dice el Evangelio desde la perspectiva del Señor, que las obras del Señor se manifiesten en ustedes. Por eso yo soy la luz, porque a la luz, dice, podemos claramente ver que solo la misericordia de Dios nos puede salvar y que solo Él tiene verdadera respuesta. ¿Ah? Tengan mucho cuidado, mi hermano. ¿Por qué? Porque la sanidad del Señor causó un revuelo y causó contradicción. Hay una serie de sentimientos en el capítulo 9. Yo no quiero entrar en esos detalles. No quiero entrar en esos detalles. Porque entonces dice, los vecinos, verso 8, los vecinos decían, no es este. Dice que habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Y él decía, yo soy. ¿Sí? Ahí comienzan. ¿Por qué estas personas les causa esa contradicción? ¿Cierto? Porque no están en la luz. ¿Sí me explico? No están en la luz. ¿Ah? Entonces, una sanidad de ese estilo, dice, no se puede entender. Y esta es la razón porque muchos milagros no fueron entendidos. Dice, porque no fueron vistos en la luz, sino simplemente fueron, dice, eventos que sucedieron en nuestro mundo fraccionado. Cuando tú recibas una respuesta del Señor, pon tus ojos en Él, no en el milagro, hermano. Ten mucho cuidado. ¿Sí? Y entonces comenzaron a preguntarle, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y entonces, claro, él cuenta, ¿no? Ahora, fíjense, verso 11, respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos, me dijo, ve al Siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Fácil, ¿no? ¿Ya? Él contó lo que sucedió. ¿Sí? Él contó lo que sucedió. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Y entonces se causa un revuelo grande. ¿Por qué causa un revuelo grande? El revuelo grande se causa por una razón. Dice, porque no están en la luz, porque no han seguido al Señor, porque no tienen la perspectiva de Él, sino tienen la perspectiva de ellos cada uno. Y entonces, dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. ¿Por qué lo llevaron allá? ¿Sí? Póngale mucha atención. ¿Por qué lo llevaron allá? Y quiero que me acompañe al versículo, ay, se me refundió. Versículo 22. Versículo 22. ¿Por qué llevaron al ciego? ¿Por qué llevaron al ciego a donde los fariseos? Verso 22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. Por cuanto los judíos, ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. ¿Sí? Si el ex ciego dice, me pusieron lodo en los ojos, me fui y me bañé en el estanque y veo, no hubiera pasado nada. Pero como dijo, el hombre que se llama Jesús, aquel hombre que se llama Jesús,
Entonces directamente contradijo ¿qué? ¿Contradijo qué? Dice la determinación de rehusar. La determinación de rehusar la luz. Ellos ya tenían una determinación de rehusar la luz. La sanidad en realidad fue sorprendente, pero el problema fue que ellos ya habían determinado rehusar al Señor. Ya había una determinación de rehusar a Jesús para expulsarlo de la sinagoga. Esa determinación de rehusar a Jesús impide comprender las obras de Dios, impide comprender la manifestación de las obras de Dios. Y entonces tienen que entrar en disputa, ¿no? Y más que dice verso 14, y era día de reposo. Y era día de reposo. Tengan mucho cuidado con aquellos que andan diciendo que el día de reposo es el sábado. Tengan mucho cuidado con aquellos que dicen que el día de reposo es el domingo. Peor. Tengan mucho cuidado de aquellos que dicen que se debe guardar el día de reposo religiosamente. ¿Por qué? Porque por eso Hebreos capítulo 4, 3 y 4 dice, por tanto juré en mi ira, no entrarían en mi reposo. Pueblo es que divaga de corazón. Capítulo 4, falta que algunos entren en su reposo. Y no está hablando del sábado, está hablando del reposo de Dios. Pero cuando uno está en la oscuridad, el día de reposo es el sábado, no el domingo. El domingo es un día pagano. El domingo no es el día, el sábado es el día. Cuando uno está en oscuridad, no ve las obras de Dios. Cuando uno ha rehusado la luz, no ve las obras de Dios, sino ve a un hombre que nos contradice, a un hombre que está en contra de nosotros, a un hombre que busca otra cosa, ¿cierto? Y que seguramente está mintiendo. Y entonces comienzan, ¿no? Entonces, dice verso 14, y era día de reposo cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. En su oscuridad, dice este hombre, dice los fariseos, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. ¿Se da cuenta? Cómo la doctrina del día de reposo puede contradecir la luz que manifiesta las obras de Dios. ¿Entiende? Y esto es un bendito problema en la iglesia. No, Dios no se puede mover así. ¿Quién le dice a Dios que no se puede mover así? ¿Quién le dice a Dios que no puede? Si Dios usó una bestia muda para refrenar la locura del profeta, Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Si Dios es Dios, Él es la luz, Él es la vida. ¿Por qué nos cerramos nosotros a decirle a Dios cómo tiene que actuar de acuerdo a nuestro pensamiento, de acuerdo a nuestra tradición, de acuerdo a nuestro caminar? ¿Por qué somos tan irreverentes? Y queremos decirle a Él, tienes que moverte así o moverte así. Porque estamos en nuestra oscuridad, en nuestro mundo fraccionado. ¿Quién pecó, este o sus padres?
Verso 16. Ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Dice, sí, pues lo de la sanidad, ¿cierto? Pero los judíos, miren lo que dice, a ver, verso 17. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? A ver si lo expulsamos o no. Dice, él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego. Es lo más fácil, ¿sí o no? ¿Cuál es la explicación? Ese no era ciego. Eso se están inventando eso. ¿Sí? Me parece increíble la malicia. Me parece increíble la malicia de estos hombres. Y es irracional. Tú nunca, por favor, nunca pienses que es coherente un argumento de una persona que está en oscuridad. Entonces, por estos días que el país está sufriendo lo que está sufriendo, pregunte, no, pero es que hay razón en esto, y esto, no, es que hay razón en esto. ¿Quién tiene la razón? No, pues este y este. ¿Y usted? Dice, no, pues es que, no, o sea, yo sí creo que hay que hacer protestas pacíficas. Solamente quemando policías, solamente quemando Transmilenio, solamente rompiendo y sitiando las ciudades, rompiendo los camiones, robando. Esas son las protestas pacíficas, es lo racional que tenemos que hacer. Así estaban los fariseos diciendo que, ay, ese no era ciego. ¿Qué cree? ¿Usted cree? Nos están engañando, nos están metiendo cuenta. 18, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿este es vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Mire cómo todo el mundo en oscuridad se lava las manos. Los vecinos, hola, y ese no era el que, dice, sí, no, se le parece. ¿Sí? Esas actitudes de cada uno. Los fariseos, ese no era ciego tampoco. Y ahora los papás, verso 20, los papás, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? Ay, no nos metan en ese lío, no. Eso sí, no. El pecador o el que está haciendo el revuelto es él. Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntarle a él. Él hablará por sí mismo. Tremendo, ¿no? Porque esta es la oscuridad de nosotros. Un mundo donde cada uno de nosotros dice, puede cometer los absurdos más grandes. Estos absurdos, a mí me da risa, ¿no? Ahora, respecto de eso es que dice que ellos no querían ser expulsados de la sinagoga, en el verso 22. ¿Sí? ¿Edad tiene? Pregúntele a él. Dice, edad tiene, preguntarle a él. Él hablará por sí mismo. Dice, no nos metan en ese lío. Y esta es la irracionalidad de la gente cuando venga la persecución. No, el cristiano es mi papá. A mí no me metan en eso. Ellos son los cristianos, mi papá y mi mamá son los cristianos. Hay que oren, a mí no me metan en eso. Esa es la irracionalidad de la oscuridad. Por eso dice que se entregarán los unos a los otros. Y aquí se estaban entregando. Dice, no. Pregúntele a él. ¿Sí? ¿Qué dominaba a estos papás? El miedo. Dice, porque tenían miedo de los judíos. Y claro, con razón, ¿cierto? Porque hay un acuerdo previo. ¿Se da cuenta? Hay un acuerdo previo que desecha el fundamento, que rehúsa la luz, que desprecia la vida, porque no es, dice, bajo su autoridad. Por eso ellos usan su autoridad para sostener su autoridad, no para otra cosa. No pueden sanar al ciego, no pueden traer libertad a los hombres,
Y entonces yo me encuentro con personas que hablan del Evangelio y dice la Escritura, justifican al impío y al bueno lo condenan. Yo he escuchado hombres justificar ciertas cosas predicando el Evangelio. ¿Cómo se le ocurre a una persona casar a una mujer que abandonó a un pastor? Casarla y hacerlo con bombos y platillos y llamarse reverendo. No, mi hermano, eso es una oscuridad tremenda. ¿Dice por qué? Dice porque está en su mundo, porque está, dice, viendo las cosas desde su perspectiva. La autoridad de los fariseos sostenía su autoridad. De resto nada más lo sostenía. Por eso acordaron, vamos a sacar a todo aquel que confiese a Jesús. Y entonces esto se vuelve un revuelto tremendo. ¿Ya? Ahora, cuando sigue sucediendo, ¿no? ¿Cuál es el final del capítulo 9? Verso 35, oyó Jesús que habían expulsado, porque el ciego los confronta. ¿Qué tanto quieren saber? ¿Van a ser sus discípulos? Nosotros no. Y se pone, pero eso no tiene dimensión. Y si él se hubiera plantado y les hubiera dicho, pues sí, él es el Mesías, pues lo hubieran tostado de una vez. Pero miren lo que dice el verso 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y llamándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo es. Y él dijo, creo, Señor. Y le adoró. Tremendo, ¿no? Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? O sea, nos está diciendo a nosotros pecadores, nos está diciendo... Y Jesús le responde, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Algo muy delicado, mi hermano, muy delicado. ¿Qué? Dice literalmente que este pueblo rehusó al Señor. ¿Sí? Rehusó al Señor. Y entonces no pudieron ver las cosas como eran. No pudieron ver la manifestación de las obras de Dios. Por eso no me vengas con el cuento. No vengas con el cuento que tú llevas muchos años en la iglesia cristiana, que tú tienes todos los materiales, que tú tienes muchas Biblias. Si no estás en la luz, hermano, tú vas a explicar tu mundo fraccionado a tu antojo y vas a tratar de sostenerte a tu manera y vas a tratar de justificar a los que son y a los que no son y vas a tratar de manejar las cosas a tu antojo. Y esto es lo que ha sucedido en la iglesia. Por eso a nosotros nos cuesta tanto el mover del Señor, porque estamos en oscuridad y no le queremos aceptar a Él en plenitud. Él tiene derecho sobre ti, Él tiene derecho sobre mí, Él tiene derecho sobre nuestras vidas. Entonces si me da COVID estoy maldito. Entonces si no me da COVID estoy bendito. Por Dios, a mí si me da o no me da quiero caminar en su luz. Si tengo o no tengo quiero caminar en su luz. Si vivo o muero quiero caminar en su luz. ¿Entiendes? Mi mundo es Él es mi vida, Él es mi razón. Por Dios, no te engañes justificando tu mundo. Es que este pecó y por eso este nació ciego. Este compró un huevito, este lo cocinó, este le echó sal, este le rebulló. Ese es mi mundo, esa es mi manera de explicar las cosas. No, la luz muestra todas las cosas como son y hace evidente todo. ¿Qué hizo evidente ahí? La ceguera de estos, pero una ceguera deliberada, rehusando la luz. Vamos a orar.
y a entregarle ese tiempo al Señor. Y dile al Señor, perdóname si en ocasiones no entiendo que tu luz viene a manifestar tus obras, Señor. Viene a dar vida de la manera que tú lo has mostrado, Señor. Perdóname y hazme entender en esta mañana que la ceguera procede de rehusar la luz de la misericordia prodigada a nosotros. Nunca busques de ninguna manera explicación en este mundo caído. Solamente dile, Señor, quiero ir y en tu luz ver la luz. Dile, hay muchas preguntas que tengo, Señor, que solamente podrán ser resueltas en la luz. Alguien dice, pero ¿por qué esta persona? Y yo le digo, simplemente para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entre tanto que dura el día, dice, que dura el día, me es necesario hacer las obras del que me envió. Para eso vino el Señor, a manifestar las obras de Dios. No te enredes en explicaciones. Recibe la luz de la vida en esta mañana y dile, en ti quiero vivir, Señor. Quiero vivir, dice, en esa luz para que sean manifiestas tus obras en mí, Señor. Es tan sencillo, pero a la vez, Señor, tan complejo, porque atenta contra mi mundo fraccionado, Señor. Mundo de premios y recompensas. Mundo de premios y castigos. Me premiaron por esto y ese no es el mundo de Dios. El mundo de Dios es misericordia gratuita para todos. El mundo de Dios es, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El mundo de Dios es, la luz resplandece para las tinieblas y que las tinieblas sean disipadas. El mundo de Dios es que Él vino para que los ciegos vean. El mundo de Dios es, ven a mí, sígueme y tendrás la luz de la vida. Muchas gracias por esta mañana, Señor. Te alabo, te bendigo, te doy gracias, Señor, porque apareciste en nuestro panorama para alumbrarnos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Familia, un abrazo, nos vemos mañana y esperamos de verdad continuar en este caminar. Gloria a Dios, Dios les bendiga.